Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Alfil TV. Edición que nos va a encontrar conversando con Juan Manuel Cid, legislador provincial por el peronismo. ¿Por qué nos interesa hablar hoy con Juan Manuel? Bueno, por más de un motivo. Desde luego nos interesa conocer acerca del presente de la legislatura provincial, de los proyectos que allí se debaten para mejor abordar la crisis sanitaria y la crisis económica que se ha profundizado a raíz de la pandemia, pero si debemos ser sinceros, lo que más nos interesa discutir hoy con el legislador es el conflicto municipal. Y es pertinente hablarlo con él porque Juan Manuel es una de las voces a las que más atentamente escucha el intendente Martín Yarlora. Vamos a hacer un brevísimo raconto del devenir de los últimos compases del conflicto municipal. Durante esta semana, el SUEM ha hecho virulentas manifestaciones en contra del Ejecutivo. A lo largo de toda la semana, en algunas de ellas se ha hecho una teatralización de una amenaza que ya había lanzado en contra del intendente, cargando un féretro con su imagen. Semanas atrás, vale recordar, la secretaria general del gremio había anunciado que Córdoba iba a arder, y este viernes también ha recibido amenazas el viceintendente de la ciudad, Daniel Pacerini, y estas amenazas están ahora investigándose en la justicia para determinar su autoría. Estos tres elementos nada más nos permitan tomar dimensión acerca de la virulencia de este conflicto gremial, que además no es el único, porque en la semana se ha reactivado otro frente con el sindicato UTA, la Unión Tranviaria Automotor, sindicato de los choferes del transporte urbano. Aunque vale distinguir, este conflicto tiene una naturaleza bastante diferente. Aquí, si bien está aludido el Estado municipal, no lo está en primera plana, por así decirlo, porque lo que se reclama principalmente es una distribución inequitativa de los subsidios al transporte, que este gobierno nacional ha empezado a corregir, ya que ha triplicado los subsidios que recibe Córdoba y también las otras provincias, pero sigue habiendo un desequilibrio bastante importante entre el AMBA y el interior del país. De todo esto vamos a estar conversando con Juan Manuel, a quien saludamos. Juan Manuel, muy buenas noches y gracias por hacerte un tiempo para conversar con nosotros. Buenas noches, Felipe, es un gusto poder estar aquí en tu programa. Te mando un saludo grande a vos y a toda la gente que nos está viendo en este momento. Bueno, muchas gracias, Juan. Queremos empezar por acá. ¿Cómo te imaginas una Córdoba post-pandemia y cómo se trabaja desde la legislatura de Córdoba para enfrentar ese escenario? Bueno, nosotros, la legislatura de Córdoba ha sido uno de los pocos poderes legislativos y uno de los pocos poderes dentro de todas las provincias que componen la República Argentina, que ha continuado trabajando de manera normal, naturalmente por este tipo de canales, por este tipo de vías. Nosotros hemos tenido grandes debates dentro de la legislatura provincial, leyes importantes que se han aprobado, la reforma previsional, nosotros tuvimos también la ley que permite la utilización de la infraestructura en cámaras que posee la provincia de Córdoba dentro del Ministerio de Seguridad para que lo puedan utilizar los municipios y las comunas, que son aproximadamente 103, contando Córdoba capital, los que lo pueden utilizar. También, bueno, antes de ayer tuvimos otra sesión donde se trató la definición internacional, la adhesión internacional a la definición de antisemitismo, que generó también mucho debate en la legislatura. Particularmente en nuestra comisión hemos tenido también mucha tarea porque varios de estos proyectos han estado en nuestra Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo. Hemos prestado acuerdo para 4 magistrados como vocales de Cámara, a la subjefa de la Policía de Lucha contra el Narcotráfico. La semana que viene tenemos una agenda también bastante cargada con otros pliegos que han llegado a la legislatura y también con otros proyectos de ley que tienen que ver con la modificación a las normas de convivencia, agravando las penas para aquellos que agreden a los médicos, a todo el personal sanitario. Así que hemos tenido bastante tarea dentro de lo que es el Poder Legislativo. ¿Cómo veo yo lo que es post-pandemia? Yo creo que la infraestructura productiva
de la República Argentina no ha sido afectada, ha sido dormida para poder realizar lo que es la cuarentena, con lo cual no hemos tenido un episodio de una guerra donde se destruye todo lo que es el aparato productivo y hay que reconstruirlo nuevamente para ponerlo en marcha, sino que hay que volver a las actividades. Y creo que poco a poco, mientras se va controlando el tema de la pandemia, las actividades vuelven a realizarse y fundamentalmente las actividades productivas que un poco han sido las que han sostenido, sobre todo agropecuarias, lo que es la República Argentina en esta situación tan delicada. Comprendemos, Juan. Te queremos llevar rápidamente al conflicto municipal, que es lo que está más en agenda en estos momentos. Nos gustaría escuchar un análisis de tu parte respecto del conflicto que existe por estos momentos entre el Ejecutivo y el SUEM. ¿Qué nos podrías decir? Mira, Felipe, yo creo que ha habido, dentro de lo que es las erogaciones que tiene la municipalidad, las grandes erogaciones que tiene la municipalidad, yo creo que las podríamos dividir en tres. Lo que sería transporte, UTA, lo que sería recolección con Surbac y lo que sería SUEM, los empleados municipales. Como bien vos decías, lo que es UTA es una negociación que está pendiente de una variable que es nacional, y allí nosotros vemos que aunque se hayan aumentado los recursos, de cada 10 pesos que se invierten en lo que es transporte, en lo que es subsidios a los transportes, 9 quedan en el AMBA y solo 1 peso va al resto de todas las jurisdicciones que componen la República Argentina, con lo cual creemos que todavía falta discutir un poco la visión federal respecto del transporte. Además, teniendo en cuenta que hay otros mecanismos de transporte que tienen en Buenos Aires, como por ejemplo el subte, que subsidiamos todos los argentinos, y en ninguna otra ciudad que no sea Buenos Aires existe el subte, por poner un ejemplo. Otra negociación fue la de la recolección de residuos, que hemos visto allí, si bien ha habido bastantes cambios en lo que es la conducción del gremio, actualmente hay una intervención, pero hay una conducción de una nueva generación por parte del Surbac. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Juan Saillén, el hijo más chico de Mauricio, que han sabido comprender las circunstancias que estábamos atravesando y se logró una negociación muy buena para la municipalidad, donde no hubo ningún despido, pero sí hubo un 25% de no remunerativo y además la incorporación de nuevas funciones que estaban por fuera del convenio colectivo de trabajo, como la recolección, además de la recolección de residuos, la desobstrucción, el desmalezamiento, etcétera, y ya se ha hecho una inversión de 160 millones de pesos en camiones y ahora se va a hacer otra inversión muy grande en lo que son maquinarias, hidrolavadoras, etcétera, para poder llevar adelante aquello que se pactó con el gremio y que está por fuera del convenio colectivo de trabajo, que se paga con el ahorro que se produce fruto de esa negociación. Y por otro lado tenemos el SUEM, que yo creo que el SUEM, hay distintos SUEM. Yo creo que la mayoría de los empleados municipales quiere trabajar, la mayoría de los empleados municipales entiende la situación y entiende que vive en una situación donde la mayoría de la gente no puede cobrar, no puede trabajar, no tiene ingresos, y ellos tienen muy buenos ingresos y están dispuestos a hacer un esfuerzo en pos de llevar esta negociación adelante, pero tenemos algunos sectores que no comprenden la situación que está atravesando la República Argentina, la provincia y el municipio, y que tenemos que hacer algunas modificaciones estructurales para que el municipio sea viable, porque el municipio no le pertenece a los empleados municipales. Nosotros creemos que Córdoba es para los cordobeses son los ciudadanos, entonces tenemos que tratar de optimizar al máximo cada uno de los aportes en sus impuestos que realizan los cordobeses en esta situación, donde cada vez les cuesta más poder pagar sus impuestos, y tenemos que generar un municipio más austero y que pueda brindar mayores y mejores servicios. Y bueno, yo a lo que vos decías, que con funcionarios, hay muchos otros funcionarios más que están en una situación complicada, por ejemplo la secretaria general también está con custodia policial, han amenazado a su familia, realmente métodos que son de otra época
y la verdad que no condicen con la situación en la que estamos viviendo todos los cordobeses y todos los argentinos. Juan, me quedo con dos cosas de las que me acabas de decir, que son la negociación con el Surbac y que hay muchos SUEM. Bueno, de eso me interesa conversar después de una brevísima pausa. Vamos a ir a un corte y después vamos a estar conversando de esto. Segundo bloque de Alfil TV. Juan, habíamos quedado en dos puntos que queríamos retomar en este segundo bloque. Uno de ellos es la negociación con el Surbac. Hay versiones periodísticas, concretamente yo las leí de Diario Perfil, de que vos habías tenido un rol muy importante en estas conversaciones con el sindicato para lograr una actitud colaborativa de su parte. ¿Esto es así? Juan, ¿vos tuviste protagonismo en esas negociaciones? Yo trato de colaborar y de aportar mi grano de arena en todo lo que pueda ser necesario en la municipalidad. Realmente mi rol, yo soy legislador, soy presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, con lo cual ahí tengo una agenda legislativa bastante cargada por la importancia de lo que es la comisión y porque las leyes más importantes de la provincia pasan por ahí, pero por supuesto que trato de colaborar. Yo he militado con Martín y nos conocemos hace muchísimo tiempo y soy un habitante de la ciudad de Córdoba, con lo cual todo lo que yo pueda hacer para solucionar, destrabar, componer algún problema o cuando a veces alguna negociación se tranca por alguna situación, trato de colaborar. Y como conozco a los actores de las dos partes, he aportado mi grano de arena para que la negociación sea una negociación que pueda llegar a buen puerto sin que haya, sin que la sangre llegue al río. En esto debo reconocer que las autoridades del gremio y las autoridades de la municipalidad, todos han puesto la mejor predisposición y se llegó a una negociación en la cual no hubo conflictos. Y yo aporté mi grano de arena desde mi punto como componedor, cuando alguna dificultad se podía obstaculizar llegar a buen puerto esta negociación. Y bueno, por suerte, felizmente, el acuerdo se logró, los habitantes de Córdoba pueden tener un mejor servicio, que les cuesta menos, con la predisposición del gremio, con la predisposición también de la municipalidad y sin que haya habido una sola bolsa de basura demorada en la puerta de los vecinos de la ciudad de Córdoba, ¿no? Juan, otro de los puntos que nos señalabas es que vos percibís, vos, no será solo vos, el Ejecutivo en general, que hay muchos empleados municipales que quieren volver al trabajo. ¿El Ejecutivo ha buscado vías de comunicación, vías de contacto para ir reintegrando a los municipales que sí quieren prestar colaboración con la gestión a volver al trabajo? Mira, Felipe, nosotros estamos en una situación especial de pandemia, con lo cual las áreas que están trabajando más fuertemente en esta situación son las áreas de salud y algunas áreas que tienen que ver con acción social para poder llegar a aquellos sectores de menos recursos que por ahí tampoco pueden trabajar y que ya venían castigados por la crisis económica, y hay otros sectores que no están trabajando. Lo que sí percibo yo es que la mayoría de los empleados municipales tienen la predisposición de trabajar, de colaborar y sobre todo nos plantean de que si hay que hacer algún esfuerzo para poder colaborar, ya que sus ingresos son altos. Para poner un ejemplo, nosotros los legisladores estamos cobrando prácticamente la mitad de nuestro sueldo y hemos seguido trabajando normalmente. Hay algunas otras jurisdicciones que la actividad se planchó y siguen cobrando exactamente lo mismo y están en sus casas. Entonces, ese esfuerzo que se ha hecho y que Martín lo planteó primero cuando hizo un ajuste del 25% de los cargos en el Ejecutivo Municipal. Después, cuando ajustaron las remuneraciones a los funcionarios municipales. Y bueno, el esfuerzo que estamos haciendo todos, el esfuerzo que hace una sociedad por pagar sus impuestos cuando no tiene la posibilidad de acceder al trabajo, también lo tienen que hacer los empleados municipales. Y yo veo muchos empleados municipales, la mayoría con los cuales tengo contacto yo, que están predispuestos a hacer un esfuerzo para poder salir de esta crisis todos juntos y poder hacer un municipio viable. Pero tenemos algunos sectores mucho más duros, mucho más radicalizados, que hacen vandalismo, que amenazan, que generan situaciones de conflictividad. Hoy Córdoba vivió una jornada muy complicada. Yo hoy estuve en el centro y había más de 10 cortes y realmente eso no colabora porque tras que la gente pueda empezar a trabajar,
estamos saliendo de a poco a poder hacer actividades comerciales después de una situación muy dura de la pandemia, viene el gremio y genera una situación donde la gente no se puede trasladar de un lugar a otro. Entonces, por eso planteo esta situación que veo distintos SUOEM, porque el empleado que a nosotros nos plantea que está de acuerdo, que quiere hacer un esfuerzo, que no hay problema, que sigamos para adelante, que esta situación vamos a salir todos juntos, que si hay que hacer un esfuerzo desde el punto de vista económico lo hacemos todos juntos, es miembro del SUOEM. Y también muchos otros que generan situaciones conflictivas o que yo los he visto en la municipalidad haciendo destrozos, también son parte del mismo gremio. Por eso digo que hay varios SUOEM. Habría que ver cuál es la opinión de la mayoría. Yo creo que la mayoría está dispuesta a hacer el esfuerzo. Y creo que hay un grupo minoritario que son aquellos que tienen una foto de otras épocas donde el gremio era el que ocupaba el espacio de poder y manejaba la municipalidad más que el intendente. Y yo creo que hay que tener claro una cosa: Córdoba es para los cordobeses y la municipalidad no la gobierna el gremio, sino que la gobierna el intendente, que ha sido votado por la gente. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Está gobernando el intendente con su gabinete. Juan, por parte de la municipalidad. Me gustaría dejarte planteado una pregunta, porque tenemos que ir a una breve pausa, pero espero que me la contestes cuando volvamos. El principal objetivo de todo este avance del Ejecutivo, de todas estas reestructuraciones que está buscando implementar, ¿es buscar el fin del cogobierno con los sindicatos o redefinir la estructura de costos de la municipalidad? Esa pregunta te la dejo para que me la respondas al regreso de esta pausa, que ya es la última del programa. Ahí volvemos. Llegamos al último bloque de Alfil TV, seguro nos vamos a quedar con muchas preguntas más para hacer, pero vamos a empezar con la que habíamos dejado planteada antes de la pausa. Juan, la intención de toda esta avanzada del Ejecutivo es redefinir la estructura de costos o buscar el fin del cogobierno con los sindicatos. Y te agrego una breve pregunta más. ¿Vos calificarías a todas estas iniciativas como la búsqueda de una reforma del Estado municipal? ¿Te parece que por su magnitud podrían ser así llamadas? No sé si se puede definir como una reforma del Estado municipal. Tal vez esa palabra yo la asocio más con una reforma que tenga que ver en algo más integral, que es lo que quiere hacer Martín, y que creo que eso se va a lograr al final de su gestión, y que tiene que ver con empoderar a los CPC, con permitirle mayor autonomía, darle mayor presupuesto, que se puedan generar algunas otras cosas que Martín tiene en su mente en distintas áreas, en los CPC, la posibilidad de prestar un servicio de salud de segundo nivel para que esté en intermedio de lo que son los lugares de atención en cada uno de los centros, de los 100 centros que están distribuidos en la ciudad, y los centros de alta complejidad, esos 6 centros de mediana complejidad que permitan no tener que pasar desde la sala municipal de salud de primeros auxilios a un centro de alta complejidad. Es decir, creo que la reforma es algo más integral y que se va a lograr con otras variables que tienen que ver con la gestión. Sí creo que involucra las otras cosas que vos planteaste, Felipe, y que significa tener un municipio ordenado, un municipio que sea viable, un municipio que cuando se salga de esta crisis se pueda conducir de una manera que se puedan pagar los sueldos, se pueda cumplir con las obligaciones con los empleados, pero también se pueden brindar mayores y mejores servicios de mejor calidad. Y también tiene que ver con que acá no hay cogobierno. En el gobierno de Martín Yarlora gobierna Martín Yarlora, gobierna el intendente, no gobierna el gremio. El gremio podemos escuchar sugerencias en distintas cuestiones porque hay gente de muchísima experiencia que la tenemos que escuchar, pero las decisiones las toma el intendente. Y hemos puesto lo mejor que tiene el equipo de Martín en esta negociación. Ahí lo tenemos a Miguel Siciliano, que es secretario de gobierno, que ha sido concejal varias veces, es un militante de larga trayectoria, si bien la mayoría son jóvenes de toda su vida, la secretaria general, que ha sido ministra de José Manuel de la Sota, tenemos al secretario de Economía, que ha sido ministro de Industria de la provincia, tenemos al asesor letrado, que es doctor en Derecho, titular de cátedra en la Universidad Nacional de Córdoba. Tenemos las mejores personas con la mejor predisposición para llevar adelante esta negociación. Necesitamos lo mismo del otro lado.
Juan, te escucho mencionar a muchos dirigentes del peronismo, muchos dirigentes jóvenes del peronismo. No me gustaría que se nos acabe el tiempo sin hacerte una pregunta, sin pedirte una reflexión acerca de la renovación del peronismo. ¿Cómo crees que viene la renovación del peronismo y en qué fase de maduración crees que se encuentra este proceso? Bueno, yo creo que si uno analiza, y en esto no solamente tomo la Municipalidad de Córdoba, sino si uno analiza municipios del interior, por ejemplo Río Cuarto con Juan Manuel Llamosa, si uno analiza San Francisco con García Aresca, si uno analiza Cruz del Eje con Farías, si uno analiza La Calera con Rodrigo Rufeil, con Facundo Rufeil, si uno analiza Altagracia con Facundo Torres, ahora con su hermano, si uno analiza grandes municipios que están siendo gobernados por el peronismo o por Hacemos por Córdoba en el interior y analiza también la capital, uno ve claramente que se ha producido una renovación, por lo menos en lo que son las líneas municipales. Y creo que esto ha sido fruto no solamente del trabajo y del sacrificio de una nueva generación, sino también de la generosidad de quien conduce hoy Hacemos por Córdoba, que es Juan Schiaretti, que ha dado la oportunidad y los espacios para que este proceso se pueda llevar adelante, sin tirar a un viejo por la ventana, como decía el general Perón, integrándonos todos, pero permitiendo que esta nueva generación, nosotros tenemos un plantel de mucha gente que está entre los 35 y los 45 años, que ya van por su segundo mandato en municipios de gran importancia en la provincia de Córdoba. Por lo tanto, creo que la renovación ya se ha producido y ha sido generada desde las bases, pero conducida desde la presidencia del Partido Justicialista y de Hacemos por Córdoba, que es Juan Schiaretti. Juan, si te pidiera una evaluación desde Córdoba acerca de estos primeros meses de Alberto Fernández en el gobierno nacional, ¿cuál sería el balance que me darías? Y yo creo que lo principal que analizaría es que recibió un país en una crisis económica como nunca se había visto, en una recesión con inflación como nunca se había visto. Habría que retroceder al año 2001 y que le tocó el hecho histórico de la humanidad más grave, como esta pandemia que no se había dado nunca a nivel mundial, que todos estuviésemos padeciendo una cuarentena, miles y miles de millones de humanos en la misma situación, y creo que tomó decisiones correctas al adoptar en tiempo y en oportunidad la cuarentena, y ha preservado la vida de muchos argentinos, con lo cual me parece que eso es lo más importante que yo podría destacar. ¿Cómo continuará esto? No lo sé, porque depende de cómo continúa el virus, cómo continúa la economía, pero mi balance es positivo. Yo creo que han trabajado bien, han trabajado seriamente, y eso no solamente tiene conciencia, tiene sensibilidad, y puso a la salud por delante de todos los otros principios que puede tener un gobierno, y eso me parece digno de destacar. Para mí mi saldo es positivo. Juan, me dicen acá que se nos está por terminar el tiempo, pero me gustaría hacerte una sola pregunta, una última pregunta corta. Hace algo más de una semana el Estado municipal recibió, junto a otros dos municipios, creo que de Salta y Rosario, 2,5 millones de dólares. Llegaron a través del Ministerio del Interior. ¿Cómo interpretás que la Nación envíe fondos al municipio de Córdoba u otros municipios sin intermediación de la provincia? ¿Crees que es un intento por balancear, por hacer un reparto más equitativo, o creéis que el gobierno nacional de cierta forma está metiendo una cuña entre el municipio y la provincia? No, yo creo que tratar de hacer las cosas equitativas, se envían los fondos a los lugares donde más hace falta por distintas razones. Martín tiene una amistad y una alianza estratégica indestructible con Juan, son parte del mismo equipo, vienen trabajando hace muchísimo tiempo, y eso no hay nada que pueda alterar esa armonía que existe entre la gestión provincial y la gestión municipal. Eso se ha dado hace mucho tiempo en una relación política que luego se transformó en una relación personal de amistad, y los equipos tanto de Martín como de Juan están absolutamente integrados, prácticamente te diría que actuando de manera conjunta, con lo cual no existe ninguna posibilidad de que alguien pueda meter una cuña. No,
la integración es absoluta y eso es positivo para la gente, porque cuando trabaja el gobierno provincial con el gobierno municipal de la mano, son beneficios que tiene la gente. Antes había muchas cosas que recién te mencionaba, por ejemplo, el tema de las cámaras, que nos permite, por ejemplo, a todos los cordobeses utilizar una infraestructura de 660 millones de pesos, que si lo tendríamos que invertir la municipalidad en este momento no los disponemos. Y como eso te podría contar un montón de ejemplos. Entonces, ese trabajo mancomunado, colectivo que realizan la provincia y la municipalidad, Juan y Martín, no tienen posibilidad de fisuras y por suerte para la gente que ambas gestiones trabajen de la mano se reditúa en beneficio para todos los ciudadanos. Juan, te agradecemos mucho tu participación en el programa, esperamos contar con tu presencia en el futuro porque la verdad que tenemos mucho más para conversar con vos, pero te agradecemos una vez más tu participación y esperamos contar con vos pronto. Muchísimas gracias a vos, Felipe, saludo grande para vos, para tu viejo, que lo quiero mucho, y bueno, para toda la gente. Bueno, un abrazo, Juan. Y nosotros nos encontramos el próximo sábado una vez más por la pantalla de Canal 10.